Asco, a ver, correte. ¿Cómo asco? Perdón, Nicolás. Ordenemos las tarifas. Espérame No es que una estoy frase agotada, de- estoy enferma, pero ahora voy a estar bien en un minuto. Sí. Sí, contame. Ordenemos las tarifas. No se puede ordenar. Te digo, yo hoy traté todo el día. De hecho, no lo voy a explicar ahora porque es un tecnicismo, pero te juro que alguien que sabe mucho me explicó por qué, a pesar de todo lo que están quitando de subsidios, en realidad estamos subiendo los subsidios. No entiendo nada ya. Pero es en serio que te digo, ¿eh? Cuando vos ¿Cómo? producís... No, es una... Estás, Cuando vos si sumás, producís energía y yo no necesitas sé de gas... matemáticas, pero si sumás y restás. No puedes sumar No, porque si vos vas y a subir, restar. te juro que necesitaríamos... Otro día me siento con un papel y un lápiz y te lo Acá lo explico. importante es lo que está haciendo Lo importante es que a mí me Pichetto. llegó la factura del gas hoy, te digo, después me pareció un tema A mí muy me llegó importante. La luz hace... Me pareció un temón hoy cuando me llegó y eso que todavía no aprendí la A mí me pareció la luz 6.500 temones. Bueno, Pichetto ya dijo que Sí. no. Después de que le ofrecieran algo que ni siquiera uno de los protagonistas más principales más principal. sabía. ¿Qué? Es que en el proyecto de la minoría, que es el que ofrece el oficialismo, se incluye que bajan los subsidios de Norte y de Sur para la capital y la provincia. Sí, porque digamos hay dos. Uno es el que se va a probar. A esta hora el poroteo está que el gobierno pierde y se viene el veto. Sí. Pero hay un plan B, que es el que apuesta como salida de consenso, que es el de reducción del IVA. Sí, en pero ese Pichetto dijo combo que no. meten lo que quieren los gobernadores. Pichetto ya dijo que no es. Ni aunque le saques, aunque le pases No. los subsidios de No. AISA, de Nori y de Sur. No, ahí ya no se lo... No, Ponele, no le de incluyeron. Nori y de Sur, ¿le ofrecieron Ya eso? dijo que no. ¿Y dijo que no a eso? Para Y no- venían de Olivos, de ver a Macri, 5 senadores, que le dijeron a Macri que votaban que sí. No se puede pagar. Si eso dijeron que no, de ahí para Dijo que arriba. no, Pichetto, que no. Y arranca TN Central enseguida. Les contamos el fantasma del veto. Sí, el fantasma del veto. Sí, por supuesto, con B corta. Una ley que nunca verá la luz. Mañana se debate en el Senado. Los números, enseguida te los contamos. ¿Por qué? Porque tenemos la rosca, minuto a minuto, las reuniones, los llamados, los teléfonos, para mañana conseguir los votos de los senadores y que no se apruebe la ley de tarifas. Enseguida en Tele Central. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estaba desconcentrada mirando, me van a odiar los de No, River, no. por lo que voy a decir, pero me parece que una maldad de alguien de Boca que hizo la gráfica, porque más allá de que vamos a hablar de un tema muy serio, que es que se puede vetar la ley de tarifas, justo está el fantasma de la vez utilizó yo no soy de... Soy de Pero de la B corta, Lu. corta, me Parece acordé, me parece acordé la B de eso, peronista. perdonen. Es Me el parece- fantasma peronista. ¿Qué Así significa una ley que nunca verá la luz? La ley de la luz. Mañana es la guerra de la luz y el gas en el Congreso. Así es, mañana se termina, no No. creo, pero en principio es la batalla final de la discusión por la ley que intentará retrotraer las tarifas a fines del año pasado, antes de que se especificara cómo iba a ser el aumento, que como decía Nico antes, es cierto que le podemos dar como pocas pistas buenas a la gente de lo que le va a venir de luz y gas, porque en principio... Está corriendo el aumento, primero. Sí, no, de hecho eso lo sabe todo el mundo, porque le llega a su casa la tarifa, Está me llegó a mí, corriendo. le llegó a Nico, le llegó a usted, todos No, sabemos no. que es más alto. El tema es que es difícil entender bien de qué se trata el aumento. No es que te dicen aumenta el 25 y te viene un 25% más del consumo, según el consumo. No es necesariamente tan así, pero en principio la discusión que se está dando es política. La medida de las consecuencias y la razón por la que esto se convirtió en el botín de oro de la política es una discusión política. Ni siquiera los que van a votar a favor del proyecto que vino de diputados quieren que esto sea una ley. Sí. Y saben que como no va a ser ley porque se va a vetar, pues eso se pueden dar esta tranquilidad de votarla igual. Pero Hoy- lo que se discute es política. Hoy José Mayans, senador de Formosa, que tiene una lengua filosa en la Sí. Cámara Alta, le dijo a Longobardi que la ley era mala, la de diputados, y cuando le preguntaron, ¿la va a votar? Sí. Así estamos. Pero es que esto es así. De hecho, recordemos, por ejemplo, los gobernadores, este ejemplo lo vimos la semana pasada, pero sigue valiendo, Schiaretti de Córdoba. Desde antes de que se aprueben diputados, dijo, este proyecto es malo porque perjudica a las provincias, en rigor, por el tema de los subsidios. Entonces, a las provincias
digamos, el tarifazo le sale un poco más barato. A los ciudadanos les sale más caro, pero a las provincias les sale más barato. Entonces, él dijo, no estoy de acuerdo con esto. Su mujer, que es diputada nacional, que también muestra la autonomía de su mujer, ¿no? Pero en general no tienen afinidad política, no es que son marido y mujer, están en bandos diferentes, votó a favor del proyecto de Frente Renovador. ¿Por qué lo hizo? Bueno, una de las razones por las cuales lo hizo es porque en el peronismo se está discutiendo un poco la continuidad del poder y la relación de fuerzas con Cambiemos después de la crisis económica. Eso es lo que está diciendo Macri. Si Macri, dice Macri, si el peronismo boicotea el plan del gobierno, es una pelea de poder y están tratando de desestabilizar, ¿no? Los dos están peleando por poder, ¿eh? Sí, pero Macri está diciendo, yo digo lo que dice el presidente. Hay dos proyectos. ¿Qué dicen? Hay dos proyectos, ¿no? Uno es el que viene, como dijo Luciana, de la Cámara de Diputados, que es retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 y atar los aumentos a los sueldos y a la inflación. Hay otro proyecto que... bueno, empecemos por el de diputados, ¿no? Es evitar los aumentos para los usuarios residenciales que superen el coeficiente de variación salarial. Exacto, ¿no? Que es que los aumentos no superen eso, ¿está bien? Sí, el coeficiente de variación salarial, que ahora no tiene nada que ver con el aumento de tu salario. Ahora es un aumento que se estableció en las audiencias públicas según esto que es la relación entre los subsidios, la tarifa y todo esto. Un lío. Después es un lío. Evitar que los aumentos para pymes superen el índice de variación de precios mayoristas. Lo mismo que decíamos antes, que tenga alguna correlación con otras variables que hacen a la economía. Pues para las pymes, en esto se está yendo, en serio, esto es así. En muchas pymes esto está significando no poder seguir adelante. Porque ¿qué pasa? Te viene una factura que no puedes pagar. En general logran refinanciarla. Pero además de la cuota que vas a pagar, te la dan en 5.000 cuotas, te dan una cantidad fija de cuotas, que cuando te viene la siguiente factura, con lo que facturaste con el aumento más la cuota, a muchas pymes se le está volviendo completamente impagable. Y por eso esta fue una búsqueda en este proyecto de encontrarle una alternativa viable. Sí, hay otro proyecto más que presentó un diputado de Córdoba, que es traspasar el financiamiento de las empresas de energía eléctrica de Denor y de Edesur y AISA a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Acá vamos a hacer dos explicaciones sobre esto. Esto es un pedido de los gobernadores peronistas. ¿Qué dicen ellos? Bueno, nosotros, ya que en este ajuste vamos a tener que ajustarnos todos, ya que esto lo vamos a federalizar, la situación que empecemos a federalizar situaciones que consideramos injustas, como por ejemplo que todo el país subsidie de algún modo a empresas de agua y de energía que operan en ciudad y provincia de Buenos Aires. Esa fue la principal espada de discusión. De hecho, vos recién contabas que hoy, en un momento, el oficialismo casi que le tiró eso a Pichetto, por lo menos en el caso de las eléctricas, y no prosperó, pero es un poco la clave de negociación. ¿Qué hizo con Urtubey, sobre todo a la cabeza? Que esto se presentó en diputados por un lado y en el Senado por el otro, que es el proyecto que por ahí mañana, en un salvataje poco probable, se apele, que es el reducir el IVA. Ofrecieron que efectivamente todos están de acuerdo en federalizar una reducción del IVA. Este ya se votó, este primer proyecto se votó en diputados. Ahora, en el Senado, el primer proyecto de congelar las tarifas para el 2017 y atar los salarios, ese se votó en diputados, ¿no? Ahora en el Senado hubo dictamen por ese proyecto y otro en minoría donde dice esto. Limitar esto que decíamos, la baja a una disminución del IVA para servicios de usuarios residenciales, que esto lo compartirían todos. Entonces al bolsillo de la gente le implicaría una baja real y los gobernadores dicen que finalmente lo que ellos iban a recaudar de IVA para este año ya están en el número que pensaban, entonces se puede rescindir una parte. Esto que parece una cosa sensata, porque esto parece una solución sensata. Sí, y sobre todo lo de las pymes, ¿no? Que se baja del 27 al 21. Hay un comunicado de CAME, que es el organismo que las nuclea, pidiendo que se vote esto. Bueno, no, señores. O sea... No se sabe. Y aparte, bueno, vamos a ver. Pero a esta hora, esto que en principio había sido una salida, el gobierno primero decía no aceptamos ningún plan B. Después este plan lo aceptaron bienvenidos. El gobierno quiere ir por este plan. Y esta solución que uno pensaría que es la más sensata, la que tiene menos consecuencias concretas y además sobre la que el Congreso puede legislar más claramente, porque hay una discusión sobre si puede legislar sobre tarifas, pero no hay una discusión sobre si puede legislar sobre impuestos, porque de hecho tiene que legislar sobre impuestos.
Esto no es necesariamente lo que va a pasar mañana. Veremos. En principio tuvo dictamen de mayoría el proyecto que llegó de diputados y este tuvo un dictamen de minoría. Esto vuelve posible todo. Mañana es el día de... Pero ahora con Nico les vamos a hacer el poroteo, pero a mí antes que el poroteo quiero que hagamos las reuniones, sí, el reunionismo. La rosca minuto a minuto, ¿no? Con Franco Mercuriali. Me sumo, Nico Lu, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Sumate. Un dato antes de la rosca, que Sí. me parece importante aportar, porque si no hay una confusión con los impuestos. Esto que venimos contando, ustedes estaban relatando los Sí. dos proyectos de uno de ellos bajar el IVA. No se olviden que en las provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, también están discutiendo lo mismo. Hay impuestos provinciales y tasas municipales de cada boleta de luz. O sea que ahí también tenés otro factor impositivo que te suma a esa cuenta de luz, que para mucha gente es mucho dinero. Exactamente. A ver, a la mañana, Miguel Ángel Pichetto quiso sumar una senadora a su bloque. Sí, Se llama suponete que soy yo. Lucila Krexler. Sí, que es del Movimiento Popular Neuquino. Ella se negó. Esto para mí es una señal de que no están tan holgados los votos para el peronismo. Pichetto quiso una senadora. Se negó Krexler a pasarse al peronismo. El Movimiento Popular Neuquino tiene convicciones. A la tarde ocurrió esta reunión que estamos viendo en esta foto. El propio presidente Macri con Pinedo, más conocido con Schiavoni y con Reutemann, pero hay otro famoso. Y Rogelio Frigerio, ¿frente a quiénes? Frente a 5 senadores. Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta. Cristina Fiore, también de Salta y de Romero. Lucila Krexler y Guillermo Pereira, del Movimiento Popular Neuquino. Y Carlos Reutemann, que es el que todo el mundo conoce, ex gobernador de Santa Fe. Estos 5 votos el gobierno ya los habría conseguido con persuasiones de diferente tipo. El fotógrafo metió ahí justo en la sonrisa, ¿no? La foto de... No, bueno, si se sentaron ahí a la mesa ya el voto estaba cantado. Pero no fueron todas buenas noticias para el gobierno. No. Después de esta reunión se fue Schiavoni al Senado a proponerle a Pichetto que se vote este otro proyecto que tiene que ver con la baja del IVA y le ofreció, según mi información, incluir que se bajen los subsidios de norte y de sur en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Y Pichetto, no en una actitud irreductible y de boicot, dijo que no porque no puede desmembrar a su bloque. Eso es lo que está... Hay muchas cosas en discusión en lo que está pasando en estos días, pero hay una que es por sobre todas las cosas, que es la unidad del peronismo, que no está unido, pero que entienden que esta batalla se juega gran parte de esto. No pueden aparecer muy separados. Acá nadie puede explicar todavía qué pasó con Pichetto, que es la llave que tenía Cambiemos en el Senado. Ahora nos lo va a explicar Rosendo Fraga. Lo explicamos ahora con Rosendo Fraga en 2 minutos. Está clarísimo lo que pasó. No pasa nada. Todo lo que, digamos, todos estos poroteos estamos gastando saliva en algo que el gobierno sabe que no va a juntar. Veremos. Vos tenés 70 senadores. ¿Vos decís que sí? ¿Vos decís que ganará la votación? senadores. Y a esta hora la votación está 35-31 en contra del gobierno. Pero tenés a Carlos Menem, que todo apuesta a que no vaya, saquémoslo si querés, pero a lo mejor va y se sienta, ¿eh? Pero tenés 6, incluido Carlos Menem, que todavía no está para nada claro qué van a hacer. Mirá. Este universo Esto va a cambiar. tiene indecisos y aparte es un universo muy cambiante, ¿no? Es que tenés, digamos, de acá a mañana puede pasar 2 de la tarde, empieza la sesión hasta que se vota. Por ejemplo, ¿Pichetto controla a todos los senadores de su bloque? No. Entonces tal vez el gobierno logre persuadir a algunos de los senadores del bloque de Pichetto. Lo dudo. Diciendo, votá el proyecto del gobierno. Yo tengo información que no va a pasar eso, pero bueno. Sí. Yo lo veo medio cantado el asunto, ¿no? Más allá de los esfuerzos. A esta hora está cantado. Ya lo vivimos esto con otras leyes. Ustedes este es distinto. Permitime que esté distinto para mí. Pero ahora vamos a hablar con alguien que sabe de esto más que nosotros, que es el gran Rosendo. Estos son los números, ¿no? A favor serían 36 porque son interbloque del PJ 21. Ese es el de Pichetto. Frente para la Victoria de Cristina. Peña Cristina, sí o sí, 9. Los santiagueños, atención, ayer contábamos que Pichetto le llegó a ofrecer un lugar en el Consejo de la Magistratura a uno de los santiagueños. ¿El gobierno? de los dos, no sé qué. De Pichetto a los santiagueños. Pero el gobierno también ofreció otras cosas. La emergencia agropecuaria en Santiago del Estero. Así es, pero se fueron con Pichetto. Por ahora. PJ de San Luis, 2. Proyecto Sur Pino Solanas, 1. Y la Coalición Cívica de Río Negro, 1.
Esto sería ahora 21 a 15. Digamos, el proyecto que quiere la oposición. Sí, 36 el que viene de votos. diputados. El que viene de diputados va Exactamente. ganando. Sí, el otro proyecto, ¿no? El de que se presentó en minoría, el que baja el IVA. Sí. Cambiemos son 25. El interbloque federal son 4, el interbloque del PJ 2 y Movimiento Popular Neuquino 1. Son los que consiguieron ahora la garantía en la Quinta de Olivos. Entonces sería, ¿cuánto? Acá en esta nos está dando 36, porque te contamos todo el tiempo, porque vamos sumando y tachando según lo que va 36 pasando a acá. 32. A 32. Y hay gente que todavía, por ejemplo, los de Misiones, están en duda. Y después hay hay una de Catamarca, hay 2 o 3 más que todavía, Dalmacio Mera. a esta hora, mientras estamos al aire, a votar con el gobierno. están escuchando de los dos lados a ver cuál es la Y mejor. el PJ es Carlos Saúl Menem. Que todo el mundo apuesta a una ausencia. O puede estar. En la 125 se logró el empate. La gran operación de la 125 fue el empate, no el desempate de Cobos. Claro. ¿Cómo se logró el empate? Con Sanz llamando a Menem, que estaba internado, que atendía a su lemita, y diciéndole, traelo al papi al Senado. Y fue el papi al Senado y se empató. O sea, si se pone toda la fuerza de un gobierno para aprobar una ley o llegar a un empate, todo puede pasar. Todo puede pasar. Menem puede estar, puede no estar, puede votar con el PRO, puede votar para el otro lado. Si Tal vez cae se retrasa un esta avión. ley, si cae esta ley, se debate el dictamen de minoría, que es el de los gobernadores. El del Así IVA que es. ustedes contaron recién es el que se empieza a discutir mañana mismo en el Senado. Pero Y primero que se le tiene que votar permitiría a todos ganar tiempo, básicamente, Sí. que es lo que todos quieren, porque si se aprueba otra cosa, va a diputados. El tiempo es oro en esta discusión. Pero bueno, veremos cómo termina. ¿Vamos para la mesa? Sí, no, Franco nos va a contar otra cosa. Sí, vamos Ah, a no. saludar a Yo Rosendo. avanzo. dale. Vamos Esto es la rosca minuto a minuto. con Rosendo. Frank está con la computadora. Yo A creo ver que si está está de rosqueando, acuerdo. Rosendo. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo andan? va, Rosendo? Pero ¿Cómo muy va? bien. Bienvenido. Gracias por invitarme, señor. ¿Por qué tiene la computadora? ¿Eh? ¿Por qué tiene la computadora? ¿Antigua? No, prendida de aquí. ¿Eh? Estoy Prendida. mirando algunas cosas. Y cuéntenos. ¿Eh? A ¿Qué se ver, está votando primero, Rosendo? yo, francamente, desdramatizaría lo que estamos viviendo. Bien. No sé si... y si el gobierno pierde la votación. Yo tengo la impresión que el gobierno se está fabricando una derrota. Sin que no... Se está, es decir, no queriendo, pero tanta tensión. Si el gobierno pierde, va a vetar. Y el veto hay que desdramatizarlo. El veto es una atribución que la Constitución le da al presidente. Y además le permitiría a Macri decir, ven que el peronismo está boicoteando la estabilidad de la patria. Es una atribución del presidente, no es que esté ejerciendo ninguna facultad sobre las que tiene. Segundo, el Congreso con 2/3 de las dos cámaras lo puede revocar, o sea que tampoco es una decisión, lo cual yo reconozco que es muy poco probable. Pero Rosendo, perdón, es un argumento fenomenal para la CGT, para las organizaciones sociales, para todo el arco opositor, de salir a marchar, porque Macri básicamente no respetaría, según su versión, lo que decide el Congreso, que es el Parlamento, la representación de la Yo digo gente. dos cosas. Primero, Cristina también vetó. Sí. Bien. Pero en el argumento político es un argumento para ir a un paro general. Vetó una ley de jubilación. Sí, la del 82% móvil. Vetó una ley que después el Congreso no tuvo los 2/3 para anularlo. Y si viene un paro general, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos paros generales tuvo Macri siendo presidente? 1 2. a 2. ¿Dos? Dos Sí. tuvo. 2. Y eso, es decir, ningún paro general genera una crisis en la Argentina. Ningún veto genera una crisis en la Argentina, ¿no es cierto? Es muy Marcos Peña eso que decís, como que esta cosa de nada me afecta, nada me afecta. No, Hacen no paro, digo- no me afecta. Hacen marcha, no me afecta. El veto no me afecta. Esa es un poco la actitud que tiene la Rosada siempre. Yo te diría... La calle no me preocupa. Y después, no, la calle sí lo me que se preocupa. vio en diciembre, Rosendo, del año pasado, la reforma previsional Sí. y los incidentes, ahí sí le preocupó al gobierno. A mí hay un solo tema que me preocupa y lo conversamos 2 semanas atrás acá. Me preocupa los sectores populares y el precio de alimentos. Eso sí me preocupa. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Sí, claro. Hacíamos un poco la simulación de un diálogo con Sí. coma. Eso sí me preocupa. Porque eso cuando no se maneja bien, sí. En la Argentina ha tenido consecuencias difíciles. Sí. Pero paro general,
¿Viste? Ahora, ¿por qué el gobierno da tanto? Porque, ¿qué pasa? El gobierno anunció hace un montón que le iba a vetar, ¿no? Y que tampoco le tiene miedo al costo político de vetarle. Me parece, comparto que no creo que sea tan grande. Ahora, ¿por qué a esta hora realmente están... pero en una negociación es un puerta a puerta que salen con Pichetto, pero para forzar tal vez el discurso de el peronismo, dimos todo. Está bien, yo lo siguiente, sí, a mí no me gusta extremar la política cuando no es necesario. La política requiere cierta moderación. Cuando vos jugás siempre sobre los extremos, la complicás, ¿viste? Ahora, a veces lo que te pasa cuando estás es como una pelea, ¿viste? Perdés la perspectiva y la pelea esa te parece que es todo. Y todo parece girar sobre el senador más, senador menos. Y si vos tomás un poco de perspectiva, es decir, ¿qué estamos resolviendo acá? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué pasa en un país cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden resolver una medida de gobierno, que es aumentar la luz y el gas? Pero es que sí pueden resolver. Bueno, pero no está pasando. No, pero por eso la Constitución, que a veces es sabia por lo general, le dice, y la Constitución ha desempatado a favor del Ejecutivo. Cuando se redactó ya en el año 1800 el artículo del veto, con la exigencia que 2/3 de las dos cámaras, la Constitución, cuando hay un conflicto de este tipo, la Constitución desempató a favor del Ejecutivo. Sí. Cuando dice, mire, 2/3 de las dos cámaras para anularlo. El Ejecutivo dice, se aumentan así las tarifas. De golpe aparece el Congreso, diputados y senadores, y la clase política parece no poder ponerse de acuerdo en cómo es el aumento de la luz y el gas. Me parece que no están discutiendo eso. ¿Están discutiendo cómo es el aumento de la luz y el gas? ¿Están discutiendo otra cosa? Yo digo lo siguiente, normalmente, todos los países del mundo, cuando se toman medidas impopulares, las tienen que tomar los gobiernos. Y la oposición las critica. Esto yo te diría que pasa normalmente. Es decir, no es tan extraño que una medida impopular la tenga que tomar un gobierno, porque son la responsabilidad del gobierno, y que los que están fuera del gobierno lo critiquen. Esto casi yo diría que es el juego normal de la democracia. Por eso yo no estoy en extremar, como acá nos encontramos frente a una gran crisis. Estamos frente a un juego normal en la política. Pero el tema es el momento, ¿no? No fue lo mismo para Macri vetar cuando asumió y tenía un poder político distinto al de este año después de la crisis cambiaria. Pero, Rosendo, vamos a repasar estos vetos que hizo el presidente Macri. Apenas asumió. Se van a acordar de esto porque fue la ley antidespido y a partir de este veto de Macri vino un paro general. Esta ley antidespido que además fue... la intención era que se pagara una doble indemnización o que las empresas no pudieran despedir apenas asumió, ¿no? Los primeros 4 meses de la gestión de Macri. No dudó y vetó la doble jubilación mínima para excombatientes de Malvinas, también en diciembre la detección temprana de la trombofilia. Y el último veto, la vuelta del salario mínimo profesional, diciembre del 2010. En la ciudad vetó muchísimas más. Sí. Muchísimas. Exactamente. Ahora, hubo un paro después y yo marcaba anteriormente lo de diciembre pasado. Sí. Digo, el contexto es distinto, ¿no? Porque ahora Macri tiene una... no sé si la palabra es debilidad política, pero no está en una situación un poco más incómoda. Yo te voy a decir lo siguiente. Si yo pudiera hablar conmigo, mirá, preocupate de dos cosas. O sea, hagamos de vuelta eso. ¿Viste? Preocupate de dos Lo invito a cosas. comer milanesa con papas fritas olivos, soy el presidente. Claro. Yo decía, mira, el presidente, ¿no es cierto? Hay que preocuparse hoy de dos cosas centrales. Uno de afuera y una de adentro. La de adentro es que los comedores populares estén bien abastecidos. Vidal ya está mandando más plata. Es decir, el viernes el presidente, esto habíamos hablado hace semanas, dijo, hagan una mesa permanente con los mismos que están marchando hoy. Ahora hay que abastecerlo, ¿cierto? El otro tema es afuera. Miren atentamente, instante a instante, la tasa del bono del Tesoro largo a 10 años. ¿Qué significa? Eso es lo que significa, esa es la clave del tema financiero de Argentina. Nosotros somos uno de los países o el país del mundo más vulnerable al aumento de la tasa en Estados Unidos. Y toda esta corrida cambiaria de las últimas semanas tiene relación directa con eso. Y la Reserva Federal ya el jueves públicamente dijo que va a seguir aumentando la tasa. Este tema y el de los alimentos de los sectores populares para mí son las variables críticas, ¿no es cierto? Todo esto demás que estamos hablando, mi opinión, son cosas manejables en el campo. Ahora, a vos se te va el descontrol de la corrida cambiaria y te arrastra por este lado.
o la gente o un sector se te queda sin alimento, esas son las cosas que sí te pueden desestabilizar un gobierno. Yo si fuera el gobierno no me haría, ¿viste? 2 equipos de crisis muy centrados en esa, ¿viste? ¿Viste? En esa cuestión. Hoy el Banco Central volvió a vender 100 millones de dólares. Sí. Algunos dicen, no, por Italia. Guarda, ese tema hay que seguirlo ¿viste? Al instante. Y el otro, el de la calle en ese sentido. Para mí todo lo demás está en lo que podemos manejar en la política, sí. Perdón. En este contexto donde hoy básicamente como la energía de la política, por lo menos hacia afuera, está puesta en esta discusión por tarifas por una cuestión política. Ayer Macri apeló otra vez a Cristina Kirchner, de hecho dijo, y no creo que se haya tratado de un exabrupto, después no lo pusieron en el comunicado, pero en el momento lo deben haber pensado bien, dijo, no van a seguir al peronismo las locuras de Cristina Kirchner. Traerla o permanecerla a Cristina en las discusiones políticas cada vez que se ponen más complejas, ¿es un acierto? A ver, ¿o es... te voy a hacer un término, puede ser un acierto táctico, pero un error estratégico. A ver, me interesa. ¿Táctico por qué? Macri se ha construido contra Cristina. Sí. Se ha construido. El 2015 fue contra Cristina, el 2017 fue contra... Y polarizar con Cristina le ha servido y le ha sido útil. Sí. Y uno en política, como en la vida, tiende a repetir lo que le funcionó. Correcto. Ahora, si yo miro estratégicamente, estoy con una situación financiera vulnerable, tengo que reconstruir confianza, y le digo, ¿es Cristina o yo? Y la gente empieza a ver que en las encuestas Macri está cayendo. Guarda. Es decir, yo mismo estoy poniendo por delante un escenario de incertidumbre. No sé si está claro. Entonces yo creo que el presidente, que en este momento, y esto suele suceder, hay un cierto conflicto entre el político y el estadista. Es decir, el político puede estar reclamando determinadas cosas y el estadista reclamando otras. Entonces, ponerla a Cristina en el centro de la escena puede ser un acierto táctico si la elección es dentro de 90 días. Ahora, en medio de una crisis, la pregunta es, ponerla a Cristina en el centro de la escena como opción, ¿ayuda o no ayuda a la resolución de la crisis? Y ahí tengo mi duda, ¿viste? Porque acá hay que reconstruir confianza. Es que ya la posibilidad remota de que Cristina pudiese volver a quienes toman decisiones económicas genera, me parece a mí, un efecto muy, muy negativo. Entonces, esto es lo que veo en una crisis, ¿viste? Tenés que calibrar, ¿no? ¿Cuánto ganás por un lado, pero cuánto vos mismo te podés complicar por el otro? ¿No sería Cristina el mejor escenario de un balotaje para Macri, a diferencia de cualquier otro candidato? Pero, disculpame, para la elección faltan 17 Claro. meses. Sí, y faltan 17 juicios orales. 17, faltan 17 meses. Muchas cosas pueden pasar, ¿no es cierto? Hay 17 juicios, del otro lado dirá, bueno, depende cuántas corridas cambiarias, cuánta inflación. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Esto es... Ahora, cuidado, la política es muy dinámica y lo que estamos viendo en este momento... Es el peronismo. Enorme, pero escúchame, enorme dinamismo. Si esta conversación hoy es 29 de mayo, si esta conversación hubiese sido el 2 de mayo, ¿no es cierto? No cuando hablamos, sino 2 semanas antes. Y alguien decía, antes de fin de mes la Argentina va a estar en el Fondo Monetario Internacional. No, sí, claro. No exageren. No sé si... Y cuidado que ese es el tema. Cuidado que esa es una cuestión muy importante en las crisis. La velocidad. Si vos me decís a mí, por ejemplo, ¿qué me preocupó hoy a la mañana? ¿Qué le preocupó hoy a la mañana, Rosendo? La declaración de Pablo Moyano. ¿La de los camioneros en Brasil o cuál? Exacto. Vamos a un paro a la brasileña. Sí. Eso me preocupó. Eso sí para un país. Lo estamos viendo en Brasil. Lo que ha significado Sí, 8... Pero tiene el mismo poderío camionero que en Brasil, porque además la discusión es otra. Era por el aumento del diésel, ¿no? No por una ley... Si la pregunta es, ¿tiene el mismo poderío? Te digo que tiene más. Está más concentrado el poder de camioneros en la Argentina. Es un solo sindicato de camioneros. Donde vos, además, lo tenés mucho más organizado por ramas. Vos tenés 3 ramas clave. Combustible. ¿Recolectores de basura? Y clearing. Sí, eso iba a decir. Vos tenés el tema financiero, el combustible... Y la basura. Y la basura. Es decir, y el tener los alimentos. 9 días sin eso. Es decir, Brasil está más grande y nuestro modelo sindical es mucho más concentrado que el de él. Eso sí, por ejemplo, me preocupa, diríamos. Y eso sumado a Pichetto que dice no vamos a votar a favor del gobierno. ¿No es el peronismo de alguna manera desestabilizando o intentando jugar electoralmente contra el gobierno? A ver, yo creo que, claro, si esta conversación era en diciembre, uno podría decir que la reelección de Macri es casi inevitable. Hoy estamos a fin de mayo y la reelección de Macri tiene un interrogante. Y eso es lo que el peronismo percibe. Es decir, el peronismo percibe que tiene una chance que antes no tenía.
que no está unido, no está unido. Pero históricamente el poder al peronismo lo unifica. Y cuando estamos viendo todo esto del Congreso son señales. Ahora, cuando el peronismo no está en el poder es como ahora, una gran desorganización. No sé si... Sí. Rosendo, podemos escuchar justamente, Pablo Moyano habló ayer de los camioneros brasileños junto a los metrodelegados. Ahí es donde deslizó esta idea de que hay que copiar a los camioneros brasileños, dijo Pablo Moyano. Pero hoy a la mañana habló Hugo Moyano y dijo algo parecido. Vamos a escuchar primero a Pablo. Sabemos que van a recibir y siguen recibiendo todo tipo de aprietes a través del ministro de Trabajo, Triaca, para firmar el 15%. Creo, bueno, por supuesto lo vamos a rechazar y creo que vamos a tener que copiar a los camioneros brasileños, ¿no? Con esas protestas que están llevando adelante también por mejoras salariales. Ahí bueno, estamos. sí, con claridad, ¿no? Hay que copiar el paro a la Brasil. Claro, lo que pasa es que... Hugo sí. siempre dice a los funcionarios de gobierno, yo a Pablo no lo puedo manejar. Pero después habló Hugo. Sí, ¿querés escucharlo? Sí. No se descarta nada, ni un paro ni un abrazo con los empresarios. Que ellos elijan, o el abrazo o no. Urtubey dice que no podemos volver al pasado. ¿Qué quiere? ¿Que los chicos empiecen a comer tirándole la comida por los helicópteros? Él no tiene autoridad y acá están muchachos salteños acá, están permanentemente diciendo las cosas. No tiene autoridad para hablar a ese muchacho. Que se deje criar a la hija que le dio Dios hace pocos días y que se deje de molestar en política. No tiene autoridad para hablar de ese tema. Es un muchacho que debería estar, qué sé yo, cumpliendo otra función y no la que él pretende ahora ser presidente. Por favor. Yo, no sé, si me pone entre Macri y Urtubey, y pide una 45. Ahí está la frase A del mí me día. preocupa más la de Hugo. Primero le dice un gobernador que no tiene autoridad. Habla de una recién nacida. Dice, si me dan a elegir entre un gobernador y el presidente, una 45. Bueno, yo por eso dice, ¿qué me preocupa? Que así como el veto, el Congreso, todo te preocupa. Dijiste, de hoy me preocupó. Te dije, digamos, me preocupa, pero más allá de lo que dice Moyano, te hicieron una referencia. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Y realmente Brasil está en una crisis importante por este tema. Son 8 días de paro, los 7 centros urbanos más importantes desabastecidos de combustible y de alimentos. Ya ayer la Policía Federal negándose a reprimir a los camioneros y el ejército con problemas porque el candidato, los camioneros apoyan al candidato número 1 que es un militar retirado en la elección. ¿Viste? Bueno, es un cóctel complicado. Brasil tiene lo suyo también. Complicado, ¿no? Yo diría que en algún punto es más complicado que lo nuestro, ¿no es cierto? En mi visión. Ahora, bueno, acá ese es el punto. Acá es donde todo este peronismo de dialoguistas, no dialoguistas, en un momento va a tener que tomar posición frente a estas cosas, ¿no es cierto? Frente al tema tarifario, no es tan difícil tomar posición. 7 diputados de Cambiemos, ¿te acordás? No quisieron votar. Sí. No, Carrió. y se fueron. Sí. Entonces, esto admitamos que es la política. Ahora, cuando los temas bajan a la calle son más complicados. Y los temas de orden público, cuando hay tensión social y tensión económica, ahí son más complicados. Ahí es donde yo creo que llegado el punto, los gobernadores van a tener que asumir una posición. Y estas cosas a mí me parecen, mi opinión, más relevantes de lo que pase en el Senado en las próximas 48 horas. Rosendo, le hago la última. Hoy vio que Macri estuvo en el acto por el aniversario del Ejército, ¿no? Sí. Y dijo, otra vez volvió sobre esta idea de que las Fuerzas Armadas deberían poder asistir la logística de las fuerzas de seguridad o algo así. No fue tan contundente porque es un tema muy polémico. Poca gente conoce Exacto. Fuerzas Armadas. Por eso le pregunto. No, a ver, mira. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Bueno, yo creo que acá hay dos cosas. Es el proyecto, la idea y la circunstancia. Porque cuidado con las circunstancias, ¿no es cierto? Porque si yo el viernes a la noche empiezo a decirle a los medios que voy a convocar a las Fuerzas Armadas para la seguridad interior... Porque hay 80.000 hombres ociosos. No, pará. Y además donde he tenido una serie de problemas, entonces la circunstancia le da. Exacto. Ahora, yo digo, mire, viene el G20. Para el G20, ¿no es cierto? Yo necesito usar elementos de las Fuerzas Armadas, aviones, radares, para esto. Para hacer esto, necesito modificar la reglamentación de la Ley de Defensa, que dice que las Fuerzas Armadas no pueden actuar frente a una amenaza externa
mientras no sea de una fuerza armada regular de un Estado. Necesito modificar ese decreto, no una ley, para poder organizar la seguridad del G20. Eso es una cosa. ¿Cómo se modifica el decreto? Por otro decreto. Ya, lo modifico en un minuto. ¿Me entendés? Entonces, esta es una cuestión. ¿Por qué? Porque si entra un grupo terrorista, si entra un dron, un misil, las Fuerzas Armadas tienen que poder actuar como en todas partes. Ahora, si yo lo explico así, que creo que Ahora, si yo pongo vagamente que las Fuerzas Armadas participan en un momento que hablamos del paro a la brasileña, de esto, confundo, ¿no es cierto? A mí me parece que confundo por las circunstancias, lo cual... ¿Pero esa confusión es deliberada o es un error de comunicación? Yo creo que es un cierto desorden. ¿Viste? Hay veces que no son grandes, porque después tampoco han hecho nada. No sé, tampoco ha habido una modificación del decreto. Y el discurso... Fue hoy, ¿no? El discurso. Fue hoy el discurso. Yo lo escuché, estaba ahí y te diría que fue bastante poco preciso. Sí, sonó, por eso sonó más a imitar a Brasil con usar el ejército. Bueno, no sé si yo ahora te digo, por eso, me parece que tampoco ha habido una definición, ni ha sido adoptado, que yo sepa, ninguna medida. ¿Viste? ¿Las Fuerzas Armadas estarían contentas con este nuevo rol? Pero mira, yo creo ¿no es cierto? Lo siguiente, lo que las Fuerzas Armadas quieren tener es un rol. Alguno. Pero observa lo siguiente, porque si yo tengo, ¿no es cierto?, por un lado, una ley de defensa que dice, para la amenaza externa son las Fuerzas Armadas, para la amenaza interna, ¿no es cierto?, la Fuerza Policial de Seguridad. Tengo un decreto reglamentario que dice que las Fuerzas Armadas son para la amenaza externa siempre que sea de una Fuerza Armada regular de un Estado avanzando. Es prácticamente decirle, mire, ustedes no van a actuar nunca, porque eso ya no se usa en el mundo. ¿Viste? Yo diría que es el primer, ¿viste? El primer punto, ¿no es cierto? Ahora, yo también te voy a decir lo siguiente. Hoy han confirmado el aumento salarial para las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No sé, pero es poco y también dijo que lo que está en negro va a pasar a ser... No, pero eso es otro tema. Eso no es salario. Eso es para los retiros. 12%. Claro. Si el gobierno está pensando en darle roles en la cuestión... Pero en un contexto de 25% de inflación ofreció 12%. Dio, porque acá ahí no hay paritaria. Claro, no tienen... Es decir, vos le dijiste a ATE y UPCN, le doy 12. Sí, hay gremio. Y ya dijeron que van al paro. Pero acá tenés enganchado el otro sector. Entonces, si vos fíjate, si hubiera un plan organizado para esto... Tendría mayores... No estaría, me parece a mí. Por eso me da la impresión de que hay cosas que se van dando, ¿no es cierto? ¿El gobierno gobernando o reaccionando? Más reaccionando que gobernando. Pero guarda, esto es normal en las crisis. Es decir, vuelvo a la idea. Si el 2 de mayo uno hubiera dicho va a pasar esto, hubiera parecido como mínimo un exagerado en este momento. Pero en la crisis, vuelvo al punto, en la crisis es donde el líder político tiene que diferenciar el político del estadista. A ver, yo sé que a lo mejor voy a dar un ejemplo muy grandilocuente, ¿no?, con el tema de Churchill. Churchill ganó la Segunda Guerra y perdió la elección. ¿Cuándo la ganó? Pero a los 5 años lo eligieron de vuelta. No sé si me entendés decir. Bueno, esto es a veces el conflicto entre el político y el estadista. Y hay veces que uno resuelve grandes crisis y no le dan el premio inmediatamente. Pero el reconocimiento, es decir, esto yo insisto, sé que puede parecer un ejemplo muy grandilocuente. Pero bueno, los liderazgos políticos a veces tienen que considerar estas cosas. Muchas gracias, Rosy. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Se condene a Amado Vudú, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, imponiéndosele una pena de 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, multa de 90.000 pesos, accesorias legales y costas del juicio. Lo que estaban escuchando es el alegato de la Oficina Anticorrupción pidiendo cárcel para el último vicepresidente de la República que dejó su cargo, Amado Vudú. Hoy empezó el fin del caso Chicone. ¿Qué es el caso Chicone? Según la justicia de instrucción, Amado Vudú, su socio, amigos de Mar del Plata,
un banquero y otro financista banquero que tuvo medios, compraron la única imprenta privada de Latinoamérica que era capaz de imprimir dinero, acciones, cheques, DNI y pasaportes, de modo ilegal. Esto empezó primero en el blog de Jorge Asís, después con notas en Clarín y sobre todo cuando el 6 de febrero del 2012 Laura Muñoz, la ciudadana Muñoz, se animó a hablar en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre y dijo: mi ex esposo Van den Brule trabaja en negocios ilegales para Vudú. Hoy es el comienzo del fin del caso Chicone. Con el alegato de la OA viene el alegato de la UIF, después el alegato de las defensas y después el 10 de julio que termina los alegatos. Después de ahí el tribunal oral va a decir si Vudú, su socio, el millonario repentino Núñez Carmona y otros procesados en el caso se robaron o no la fábrica de hacer dinero, pasaporte, DNI, títulos de acciones y universitarios. Se la adueñaron. Que se la adueñaron es seguro. Ya no lo dice ni Clarín, ni La Nación, ni la oposición. Lo confirmó en el juicio oral Alejandro Paul Van den Brule. ¿Sabes cuántas veces dijo Vudú que no conocía a Van den Brule? 3.000, 5.000, 10.000. Van den Brule se sentó en el juicio y declaró 4 horas y confesó todo. Harto dijo de que Núñez Carmona lo bicicletee. Por ejemplo, ¿cómo? Diciéndole: te voy a poner un abogado para el juicio oral. Van den Brule le contó: llegó la noche del juicio oral y yo no tenía abogado. Me levanté a la mañana con los tribunales cerrados y fui y decidió declarar como arrepentido. Alejandro Paul Van den Brule, a quien Vudú no conoce a pesar de que le prestó el departamento para vivir con un contrato de alquiler que nunca apareció, a pesar de que Núñez Carmona, su socio y mejor amigo de los 7 años, puso en todo el directorio de la fábrica de hacer dinero todos sus amigos de Mar del Plata, un socio de Vudú en una empresa de recolección de basura. O sea, todo cierra. Van den Brule es el primer arrepentido de la historia de la Argentina en un caso de corrupción. No existe otro. Fariña fue arrepentido en un caso de lavado. Se modificó la ley con Cambiemos, en eso ayudó el fiscal de casación Raúl Ple y se puede ahora ser arrepentido en caso de corrupción. Van den Brule es el primer arrepentido de la historia de la Argentina en un caso de corrupción. ¿Y qué dijo? Trabajaba para Vudú. El ideólogo de comprar o de adueñarse de modo ilegal de Chicone fue Néstor Kirchner. En Chicone se hicieron 2 negocios. Y escucha esto. Uno es imprimir todas las boletas electorales del Frente para la Victoria que se usaron en las PASO del 2011. ¿Qué decían las boletas? Cristina Kirchner, Amado Vudú. Van den Brule dijo: las PASO fue muy estresante imprimir las boletas. Me llamaban los candidatos del Frente para la Victoria. Ya sabían que se imprimían en Chicón y sabían quién lo hacía. El otro dio pérdida eso, porque además no lo se podían imprimir ahí, en otro lado. ¿Cuál fue el otro negocio? Imprimir 410 millones de billetes de 100 pesos. Muchos los tenés en el bolsillo. Si lo das vuelta y ves que la estrellita, la de que tiene roca, es más violeta, ese se imprimió en Chicone. ¿Cuándo se imprimieron? Cuando el caso ya estaba siendo investigado, entre otras cosas, por lavado de dinero. La empresa investigada por lavado de dinero imprimió dinero. Está también otra parte de la investigación que todavía no llegó a juicio oral, donde está involucrado, por ejemplo, el titular de la FIP, Ricardo Echegaray, porque Chicone era una empresa que más o menos funcionaba, era contratista del Estado, el Estado dejó de pagar por hacer los pasaportes, y la FIP le empezó a apretar y le pidió la quiebra. Nunca en la historia de la Argentina la FIP había pedido la quiebra de una empresa. Nunca en la historia de la Argentina la FIP pidió el levantamiento de la quiebra de una empresa, y más de una empresa estratégica. Nunca en la historia de la Argentina un vicepresidente de funciones fue indagado y procesado en funciones como en este caso. Nunca en la historia de la Argentina una empresa que imprime dinero fue contratada para imprimir dinero siendo investigada por lavado de dinero. Nunca en la historia de la Argentina el titular de la FIP le pidió la opinión al ministro de Economía, Vudú,
para ver si le daba una moratoria a una empresa como Chicone. Vudú puso la firma. Chegaray lo embocó a Vudú. Ahí. Nunca en la historia de la República Argentina una empresa de la magnitud y de la estratégica como Chicone fue estatizada por un Congreso que votó con mayoría acá y la oposición, la expropiación, sin que sus dueños reclamasen la indemnización que les correspondía por mandato constitucional. ¿Por qué? ¿Quién presidió la sesión del Senado inolvidable que estatizó Chicone? Amado Vudú. Nunca Cristina Kirchner dijo la palabra Chicone en 4 años de gobierno. ¿Saben por qué? Porque Chicone fue una política de Estado que excedía a Vudú. Cristina sabía que se imprimieron ahí las boletas del Frente para la Victoria. Cristina supo que se imprimieron ahí el dinero que se imprimió. Cristina supo que Vudú estaba atrás de Chicone Calcográfica. Más allá de cómo termine el juicio. Porque ahí está, Van den Brule lo dijo. Había un vicedirector llamado Sergio Martínez, tenía una panchería en Mar del Plata con Núñez Carboneto real. Una panchería. El otro socio era socio de Vudú en una empresa de recolección de basura en Mar del Plata. Aparecieron todos de golpe en una fábrica que imprimía dinero. El Banco Central, la FIP, Guillermo Moreno, muchos organismos, decenas de organismos se involucraron para que esto termine. Chicone Calcográfica, una empresa que fundaron Nicolás y Héctor Chicone, dos imprenteros del alma. Más allá de que Nicolás Chicone está procesado por los delitos que ahora determinará el tribunal si es culpable o no, eran imprenteros del alma. De golpe entraron 4 tipos de Mar del Plata que no entendían nada. Chicone Calcográfica fue una política de Estado de Cristina Fernández de Kirchner, que en 4 años de mandato nunca, jamás dijo la palabra Chicone Calcográfica en ningún discurso público. Pero la estatizó, es de todos nosotros. Vudú, tal vez antes de fin de año, termine preso. Tanda. Bueno, hablamos de los metrodelegados. Puntualmente, Metrovías, la empresa, decidió despedir a 3 trabajadores, 3 metrodelegados, 2 de ellos incluso en la comisión de esta asociación gremial, y además aumentar las suspensiones. Ya son 171 trabajadores suspendidos por la empresa Metrovías y ahora se suman estos 3 despedidos. ¿Qué dijeron los metrodelegados sobre esto? Que hasta ahora ellos no recibieron la información de los telegramas de despido, porque lo que de ser así tomarían medidas. En principio para mañana está previsto que se abran molinetes, como ocurrió en el día de hoy, con jugo, con café. Mañana será la línea C, donde también van a abrir molinetes, pero hay que estar atentos si no habrá nuevas medidas de fuerza a partir de la decisión de la empresa ya directamente de despedir trabajadores. ¿Qué dice el comunicado de la empresa directamente? Que estos trabajadores o estos metrodelegados ya venían insistiendo en las mismas medidas de fuerza que vienen tomando desde hace 40 días, afectando el servicio, y por lo tanto se tomó la decisión de despedir a estos 3 trabajadores, de los cuales todavía no se conocen los nombres, pero hay que esperar las próximas horas a ver si aumenta o no la tensión con este sector de trabajadores del subterráneo. Quédense con el maestro Alfredo Leuco. Así es, está terminando el partido de Argentina también, ¿eh? Una buena despedida. Creo que no, bueno, yo no sé si queda otro amistoso, pero bueno, como sea, es bueno ganar un partido. Sí. Va a estar Alfredo Casero con Leuco y otros. Laura Alonso también de la Oficina Anticorrupción, que fue la Oficina Anticorrupción de los querellantes, que hoy pidió condenas de 5 años y medio, ¿no? Para Amado Vudú. En la causa Chicone, que como dice Nico, está comenzando su final. Nos vamos hasta mañana. Chau. Que descansen. Chau.